Muy buenos días. Gracias por encontrarse con nosotros una vez más en el estudio de Escuela Sabática. Quiero recordarle que estamos estudiando este tema muy importante durante todo el trimestre que lleva por título Peregrinando por el Desierto. Y durante esta semana hemos comenzado a estudiar este tema que es muy interesante, que es la Pascua. Y vamos a recordar nuestro texto de memoria que está en el libro de Juan, capítulo 6. El libro de Juan capítulo 6 y en el verso número 53, el cual nos dice así: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Con ese texto quiero que usted me acompañe a que tengamos una oración. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos ante su presencia muy agradecidos por permitirnos este día y queremos pedir que su bendición esté sobre cada uno de nosotros y que también al estudiar su palabra podamos ser llenos de ese alimento espiritual que necesitamos cada día. Guarde a cada uno que nos ve y nos escucha. Denos su buen espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro estudio para el día de hoy y para esto vamos a analizar nuestro apartado. Nuestro apartado para el día de hoy lleva por título La institución de la Pascua. Y aquí vamos a ver nuestra primera pregunta, que es: ¿a quién fue permitido comer el cordero pascual? Esto es, Dios iba a sacar al pueblo de Israel, pero se instituye la Pascua. ¿Y quiénes podían participar de esto y quiénes no? Quiero que me acompañe en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 43, el verso número 48 y el verso número 49. Muy bien, acompáñame a leerlo. Dice así: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la orden de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, pero si algún extranjero que habita contigo quiere celebrar la Pascua al Eterno, séale circuncidado todo varón, y entonces la podrá celebrar, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que vive entre vosotros. Muy bien. La palabra de Dios nos dice que entonces, al celebrar la Pascua, todos los que querían celebrarla debían ser circuncidados, pero el extranjero no podía comerla. El natural que no estuviera circuncidado no podía. Una vez que se circuncidaban, entonces podrían participar de la Pascua. Muy bien. La palabra de Dios es muy clara como debía ser. Así que entonces, teniendo esto claro, vamos a nuestra siguiente pregunta, que nos dice así: ¿qué se les instruyó a los israelitas que hicieran con la sangre y cuál era el propósito de esta instrucción? Ellos tenían que degollar al cordero y pues tenían la sangre. Ahora, ¿qué se les instruyó que hicieran y cuál era el propósito de esto? Bien, quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 12, y ahí vamos a leer ahora el verso 7, 13 y después el verso 23. Mire cómo nos dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo hayan de comer. Y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre pasaré de largo, y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto, porque el Eterno pasará para herir a los egipcios. Y al ver la sangre en el dintel de los postes, pasará aquella puerta y no dejará que el heridor entre en vuestras casas para herir. Muy bien. Ya lo tenemos aquí. La sangre del cordero pascual la tenían que poner en los postes de las puertas. Y la Biblia es muy clara y nos dice que cuando pasase el que iba a herir a Egipto, iba a pasar por alto estas casas. Esto es, no heriría a nadie en la casa. Muy bien, ahora sabemos qué hacían con la sangre y la razón por la cual la pusieron en las puertas. Bueno, pues quiero que usted me acompañe para ir un poco más allá y vayamos a
El Espíritu de Profecía, en Patriarcas y Profetas, página 283, el cual nos dice así: antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en el gran libertador que estaba a punto, en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas, y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero, pero no hubieran rociado los postes con la sangre, o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado seguros. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dios dio la instrucción y ahora el pueblo tenía que seguirla. Ellos tenían que confiar en lo que Dios les estaba pidiendo. Y cada uno de los hebreos siguió lo que Dios les estaba diciendo. Debían poner la sangre en las puertas. Pero el párrafo no concluye allí. Hay aún más. Quiero que me acompañe a leer la continuación de este párrafo. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su sinceridad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Esto es, si una persona entre los hebreos pensaba que había hecho todo lo que estaba bien, pero no terminó de hacer todo lo que tenía que hacer, no le iba a salvar, aunque genuinamente creía que había hecho todo. Muy bien, pero hay más todavía. Acompáñame a leer el siguiente párrafo, el cual nos dice de la siguiente manera. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Entonces aquí lo tenemos muy claro. Si ellos hubieran dicho, bueno, Dios nos va a libertar, pero no hubieran jamás hecho ningún esfuerzo, nada, para que ellos fueran obedientes a lo que Dios estaba pidiendo, hubieran sido destruidos. En nuestro tiempo nosotros podemos hablar de la fe, creer que Jesús nos salva, pero jamás actuar o jamás querer vivir en esa salvación. Esto es, la gente quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en su mente, pero en su práctica quiere vivir como siempre ha vivido. Y esto no puede funcionar. Muy bien. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, pero la fe da evidencia a través de las obras. Muy bien. Vámonos entonces a nuestra siguiente pregunta. Esta siguiente pregunta nos dice así: ¿quién debiera realizar la tarea de matar al cordero pascual y aplicar la sangre en el poste de la puerta? ¿Y qué significado tiene esto para nosotros hoy? Esto es, alguien tenía que encargarse de este trabajo. Primero degollar el cordero, juntar la sangre, llevar la sangre hasta la puerta y comenzar a ponerla. ¿Quién debía hacer esto? ¿Y qué tiene que ver con nosotros hoy? Vamos a ir a la palabra de Dios, acompáñame allá, y allí vamos a leer en Éxodo capítulo 12, y vamos a leer el verso 21 y el verso número 22. Veamos cómo nos dice. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: id y elegid corderos para vuestras familias, para sacrificar la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que tendréis en un lebrillo, y untad el dintel de los postes con la sangre, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Muy bien. La palabra de Dios nos dice qué debían de hacer. Muy bien. Y ellos tenían que hacer este trabajo. Pero vamos a ahondar un poquito más cuál es el motivo que tiene que ver con nosotros y quién tenía que hacer este trabajo. Leamos en el Espíritu de Profecía lo que nos habla sobre este asunto.
El padre debía actuar como sacerdote de la familia, y si él había fallecido, el hijo mayor entre los que vivían debía cumplir el acto solemne de rociar con sangre el dintel de la puerta. Es un símbolo de la obra que debe hacerse en cada familia. Los padres han de reunir a sus hijos en el hogar y presentarles a Cristo como su Pascua. El padre debe dedicar cada miembro de la familia a Dios y hacer una obra representada por la cena pascual. Es peligroso dejar este solemne deber en manos ajenas. Cada uno en su hogar debía ir y degollar el cordero pascual. El padre de la familia debía hacer esto, muy bien, y no podía encargarle que el vecino lo hiciera porque el vecino estaba haciendo el de su propia casa. Muy bien, pero ya leímos aquí que el padre de familia debía hacer esto. Y si el padre de familia no estaba, entonces el hijo mayor debía hacer esto. Muy bien. ¿Y qué significa para nosotros hoy? Cada familia debe de dedicar su propia familia a Dios. Muy bien, no puede hacerlo un extraño. Tal vez no lo vaya a hacer bien. Imagine que de repente le ha dejado ese trabajo a un extraño y no puso la sangre en las puertas. ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar el destructor, iba a morir el primogénito en esa casa. Pero esto no ocurrió, ¿por qué? Porque cada uno obedeció a la voz de Dios. Muy bien. Así que hoy ya lo sabemos, qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió. Muy bien. Vamos a concluir con una oración. Quiero que me acompañe a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que usted nos ayude para comprender el significado de la Pascua y también para que nosotros podamos practicar lo que hemos aprendido el día de hoy. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos ha visto y también que ha escuchado su palabra. Quiera darnos su buen espíritu para el día de hoy, de tal forma que podamos hacer su voluntad. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.